Quiero hacer una pequeña continuación del vídeo anterior sobre las desapariciones de personas en la antigüedad y la posibilidad futura de traspasar la barrera del tiempo al pasado o al futuro, incluso a otros planetas. Unas posibilidades que ya en el papel, en teorías matemáticas, es posible, en ecuaciones cuánticas. Pero se trata de hacer un colisionador de partículas, un principio primitivo, para ver la posibilidad de hacer realidad el sueño de viajar al pasado y viajar al futuro. Ya dije en vídeo anterior que hay muchos casos que los llaman misterios inexplicables. Como he dicho, la desaparición de infinidad de soldados en diferentes épocas, tanto chinos, ingleses, españoles, turcos, pero a la vista de todos, un regimiento entero, cientos de soldados, miles de soldados, están en una campaña, en un monte, en un campamento, y de insólito bajar unas nubes de color verduzco y desaparecer. Bueno, ya dije, hay una forma, una técnica que se ha empleado, porque claro, no quiero exponer ahora muchos secretos, pero en este vídeo voy a revelar uno. Es como un anticipo de lo que vendrá después, cuando empiece a revelar todos los enigmas y misterios. Pero quiero aclarar uno solo. Estoy convencido de que tras este vídeo, cuando lo escuchen muchos investigadores, escritores de tema ovni, extraterrestre, copiarán. Y no solo copiarán, sino que empezarán a escribir libros al respecto. Y dudo, en la mayoría de los casos, estoy seguro que no, que enuncien mi nombre. Por eso es el peligro de revelar secretos en un vídeo YouTube cuando otros se van a aprovechar. Ya lo han hecho varias veces. Pero no obstante, esto es un anticipo a mis fans de una aclaración de un misterio. Y les voy a explicar el porqué. Muy resumido todo, para que lo entiendan. Vamos. Hablé en mi vídeo anterior de, en el año 1943, en Filadelfia, se hizo un experimento con un destructor norteamericano, el Eldridge, se llamaba. Entonces metieron una marina norteamericana, el buque o el barco destructor, y entonces se hicieron con unos sensores, bajo una fórmula de Einstein, del campo unitario, para con estos sensores, entonces hacer una fuente de energía de tal manera que hacer invisible el barco, el destructor, a los radares enemigos, puesto que estaban en apogeo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1943, y entonces lo que se trataba era de investigar o analizar la posibilidad de coger un barco, varios barcos, acercarse a una costa, como era el plan norteamericano y aliado, de acercarse a las costas de Normandía con barcos e invadir Alemania. Y entonces hicieron un experimento, de tal manera que hacían posible de que este destructor no sea posible ver por los radares, no le capten. Pero fue tan impresionante que los radares, efectivamente desapareció de los radares, pero literalmente también. Hace poco ya colgué en uno de mis artículos, en mi blog, fotografías reales del experimento de Filadelfia, y se ven fotografías como van otros barcos siguiéndole en el puerto de Filadelfia para experimentar, filmándole, y el destructor, el Eldridge, desaparece y vuelve a aparecer, con la desgracia de que marines murieron quemados, otros desaparecieron al pasado y otros al futuro. Y entonces repetí o expliqué que muchos de los llamados visionarios del pasado, cuando uno lee la historia de hace cientos de años o miles de años, entonces aparecen gente vestidas a la forma moderna europea, como en algunas cuevas, pinturas rupestres en Francia o en otros países suramericanos. Claro, la gente al ver esas pinturas no entiende cómo era posible que hace miles de años estuvieran vestidos de una forma moderna, con pantalones largos, jerseys, sombreros, gafas. Eran marines del experimento Filadelfia, pasados a una época
antiquísima o al futuro. En el futuro ya les explicaron cuál fue el sistema donde estaban, no en el pasado. Bien, quiero explicar con esto lo siguiente. El gobierno norteamericano, puesto que eso fue relativamente un éxito muy grande, pero hacía falta perfeccionar ese sistema. Y entonces cogieron en secreto, como hacen siempre el gobierno norteamericano, cualquier descubrimiento, invento o cualquier fórmula, y se la llevaron a bases norteamericanas para experimentar continuamente o perfeccionar ese sistema de invisibilidad o transportación a diferentes épocas o a otros lugares de barcos, aviones, etcétera, etcétera, o personas. Entonces, voy a explicar, después de varios experimentos, el gobierno norteamericano ocurrió lo siguiente. Primero, experimentaron con animales y más tarde con personas, cuando ya perfeccionaron ese sistema de coger en ciertas zonas secretas del Pacífico o de otras islas, de poner un barco de nuevo, un destructor antiguo, meter primero animales y más tarde personas, marines, y ver la posibilidad de que ciertos personajes que viajaron al pasado les hicieran volver otra vez al presente, o al futuro y viceversa. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Cuando experimentaron la desaparición de barcos, o sea, totalmente desapareció, como lo hicieron en el mar, primero, como sucedió en Filadelfia, ¿qué ocurrió? Pues lo siguiente, que para transportar o deshacer desaparecer ese barco en ese momento, con estos sistemas de sensores que llevaba el barco, como el experimento de Filadelfia, en el presente, y ahora quiero explicarlo a ver si lo entiende, en muchos países del mundo, en diferentes épocas, y hablo ya más tiempo casi modernos, en Inglaterra, Norteamérica, en otros países, ha ocurrido un fenómeno interesante. Lluvia de peces. La gente no ha podido explicar lluvia de peces, ¿de dónde vienen los peces? ¿Cómo es que llueven peces? Entonces han tergiversado muchas teorías, pues que ha habido un tifón que ha elevado a cierta altura las aguas y entonces los ha hecho caer en otro continente, tal. Bueno, muchas teorías. Pero la realidad es que en el experimento, vamos a llamarle de nuevo Filadelfia, en diferentes fases norteamericanas secretas, al hacer desaparecer la zona donde habían puesto un barco, ya bien con animales o vacío en principio, para transportarlo de un sitio a otro, hacer de nuevo el experimento de Filadelfia y perfeccionarlo, la zona donde estaba el barco anclado, para experimentarlo y visionarlo, y fotografiarlo, los peces de una zona donde estaba el barco fueron efectivamente transportados al futuro o al pasado. ¿Y qué ocurrió? Que de golpe imprevisto, en un país, sea en Inglaterra o en otros países de Norteamérica, en otros países, empiezan a llover peces. Porque aparecen en esa época presente los peces que habían hecho con el barco desaparecer de esa zona, transportarlos al futuro. Y empiezan a llover peces, o en algunos sitios llovían ranas, o cangrejos, o como hace poco, hace muy poco, el año pasado, de sorpresa, empiezan a llover pájaros muertos, miles. Y claro, la gente no se explica el hecho de que, ¿por qué aparecen miles de pájaros muertos en la cartera? ¿De dónde vienen? ¿Por qué han muerto? Y empiezan a teorizar el hecho de que quizás ha sido pues contaminación del aire, de la atmósfera. No, señor. Un avión metido ese sistema, el mismo sistema que metieron en el llamado otra vez de nuevo el experimento de Filadelfia, en aviones, y al hacer desaparecer en vuelo, mediante mecanismos modernos, el avión en vuelo, como pasó con las Bermudas, el mismo sistema del Triángulo de las Bermudas, de hacer desaparecer barcos y aviones, y hacerle aparecer de un sitio a otro, desaparecer, controlarlo por radar, y a ver dónde aparecía de nuevo, los pájaros de aquella zona donde volaba ese avión experimentando con él para hacerle transportar a una época a otra, aparecían en esa época igual que los peces y caían todos muertos debido a la repercusión de ese sistema electrónico tan potente
que mató a todos esos pájaros de aquella zona donde experimentaron con un avión en vuelo. Por eso pueden comprender, y lo he dicho muy a grosso modo, no en palabras técnicas, matemáticas, sino para que entiendan que muchos de los enigmas y misterios tienen su solución, que la gente no lo ha entendido. Porque claro, el gobierno norteamericano siempre ha creado secretos, enigmas, no ha dado esclarecimiento de lo que están haciendo en secreto para, con técnica, incluso tecnología extraterrestre, crear aviones potentes o radares potentes o armamento nuclear potente. El fenómeno está claro del hecho de por qué en muchas épocas históricas o modernas han llovido peces, han llovido avellanas, han llovido pájaros muertos, han llovido ranas, han llovido cosas insólitamente, incluso en una época donde no era época de avellanas y caían lluvia de avellanas y de peces, incluso los peces vivos, puesto que no es como los pájaros instantáneamente esa repercusión de energía tan potente los mató y luego cayeron muertos naturalmente, pero no pasa con las avellanas o con las ranas o con los peces. Y un caso semejante del experimento Filadelfia, lo llamamos siempre así para que lo entiendan, qué experimento se trata. Pues ocurrió lo siguiente. En el año 1950, en Nueva York, en Times Square, en una zona de Nueva York, a las 11 de la mañana, de la nada aparece un señor en la calle vestido a la antigua, que se llamaba Rudolf Fentz. Y aparece de la nada, delante de todo el mundo, aparece un señor vestido con un traje a cuadros, antiquísimo, un sombrero, unos zapatos de villa. Bueno, la gente se quedó mirando y él mismo extrañado de que estaba en mitad de la calle en una zona de Nueva York. Y en un momento determinado, ¡pum!, aparece un coche y lo mata, se lo lleva por delante. La policía empieza a hacer investigaciones, se lleva el cuerpo, porque este hombre, ¿cómo iba vestido? Sería un actor de cine o de un teatro o de carnaval, porque era una ropa antiquísima de hace un siglo. Y entonces en el bolsillo empiezan a mirar y ven una carta antigua y unas facturas por pago de cuidado de caballos y el nombre de unas tarjetitas de visita, Rudolf Fentz. No tenía más. Y algunas monedas antiguas. Y entonces la policía empieza a investigar en las guías telefónicas a ver si había algún Rudolf Fentz. Y efectivamente, pues aparece un Rudolf Fentz antiquísimo en unas guías telefónicas de Nueva York del año 1939. Y empiezan a ver ese señor donde vivía, había muerto ya hacía tiempo, pero la esposa anciana le explica a la policía, sí, ese señor se llamaba Rudolf Fentz Jr. Y le explica que su marido, muerto ya, había explicado que su padre, en 1876, un día había salido por la noche a pasear a la calle porque fumaba en pipa y no quería en su casa que oliera a humo, ¿no? Y no volvió a aparecer más. Y se llamaba Rudolf Fentz y efectivamente empiezan a concordar y explicar, efectivamente, este es el Rudolf Fentz que en aquella época, en 1876, desapareció de la nada y apareció en el año 1950 y un coche inmediatamente lo mató. Explicación. Ese hombre salió por la noche, efectivamente a fumar, sin saber lo que iba a suceder. Pero digamos un término, una tormenta eléctrica, cortacircuitos, digamos en términos eléctricos. Yo no soy electricista ni ingeniero en electrónica, pero bueno, una tormenta nocturna hace posible que este señor esté pasando solito por la calle, ¡pum!, y digamos en términos, un cortacircuito, una tormenta eléctrica, ¡pum!, se deshaga de él, le hace desaparecer y aparece en Nueva York en el año 1950. Como el gobierno norteamericano tenía ya noción, y hablo ya a raíz de los años 50, porque el experimento de Filadelfia ocurrió en el año 1943, pero ya el gobierno norteamericano tenía noción y había experimentado ya mucho tiempo, muchas ya después del 43, con otros portaaviones, con otros barcos, aviones, para perfeccionar el sistema electrónico y hacer invisible literalmente barcos, aviones y personas. Y por medio de información de personas que había hecho aparecer
en el 1950, ya personas que sabían que ese señor iba a aparecer allí porque había estadísticas de que ese señor había desaparecido en Nueva York. Cogieron rápidamente, sabían perfectamente en qué época iba a aparecer y efectivamente cogieron el servicio secreto norteamericano, sabía en la Quinta Avenida dónde iba a aparecer Nueva York, en qué fecha, en junio, el 11 de junio, y entonces esperando en el momento en que ese señor iba a aparecer en esa calle, un coche expresamente se lanza sobre él y lo mata. Para que ese hombre ni nadie investigase el hecho de que estaban ya experimentando con sistemas electrónicos para pasar armamento, personas, barcos, aviones, carros de combate de una época a otra y hacerlos desaparecer de un sitio a otro, como pasó con el experimento de Filadelfia. Entonces ahí tienen el asunto de la aparición y lluvia de pájaros, de peces, de personas desaparecidas, como en diferentes épocas de la Tierra, de épocas modernas, militares desaparecidos. Hay una película muy interesante, creo que se rodó en el año 1996 en Hollywood, del actor norteamericano Bruce Willis y Brad Pitt, y entonces creo que se llama 12 monos. Y en esta película, efectivamente, porque siempre Hollywood saca información de espías o de informantes de la CIA norteamericana, efectivamente hizo una película en conclusión con el sistema que ya se está empleando para pasar personas al pasado y al futuro. Y hicieron una película efectivamente real, aunque era ficción en la película, pero es real, existe ya, de pasar personas, barcos y gente de una época a otra. 12 monos. Miren, les voy a decir, esto es un secreto para que vayan sacando conclusiones de fenómenos que no entiende la gente y ahora empiezan ya a entenderlo si se les esclarece un poco y se hermana un poco los asuntos que han pasado a lo largo de la historia. Les voy a decir una cosa, cuando algún día pueda hablar en los medios televisivos y empezar a desenvolver o desarrollar todos estos enigmas y misterios, hasta el último de ellos, sobre todo cuando empiece con los gigantes de las rocas que hay en España, están vivos. Ya les digo, se metieron hace miles de años, con la misma conclusión para sacarlos en el futuro. Y mujeres, cuerpos extraterrestres, los hay por toda la Tierra. Bueno, pues les voy a dar una pista, les voy a decir una cosa. Hay gente, hay cosas venidas del futuro a montones que están en el presente. Cuando se lo revele en su día, se van a quedar de piedra y van a entender muchas más cosas que ahora no se entiende, porque ahora pasan fenómenos, ocurren cosas, acontecimientos, monumentos, cosas que no entiende. Pues yo les demostraré dónde hay gente a montones, y se los señalaré y lo verán, venidas del futuro o pasadas, del futuro al presente o al pasado. Esa es mi promesa y yo no miento. Solamente quiero la oportunidad de hablar una vez, que me lo están prohibiendo en los medios de comunicación, y empezaré a revelarle todos estos enigmas y misterios para que la gente despierte de una vez, porque desgraciadamente a la humanidad se le han hecho dormir durante siglos o milenios, y ahora es la época, el tiempo presente de despertar, para que la gente conozca la verdad. Como dijo Jesucristo, creo que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, unas palabras proféticas que ya se van a cumplir. Él dijo, y conocerán la verdad, o sea, la verdad de todo, y la verdad los libertará. Esa es la libertad que vendrá pronto para la entera humanidad, o por lo menos para la mayoría inocente. Pues ya tiene un misterio y un secreto revelado, amigos. Hasta la próxima.